Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedas estar. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecto, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra canción. Le pusimos a esta prédica una guerra que ganar, ¿no? Previa a esta reunión tuve que ganar una guerra también antes de venir. Y el Señor también me dio respuesta, me trae más claridad sobre esto que les quiero comentar. Quiero llevarlos a una historia de esas que tienen mucho drama, ¿no? Cuando yo voy al tele y busco una serie, una película, me gustan esas que tienen mucho drama. Por ahí las de carácter policial, algo así. Esta tiene mucho drama, pero a pesar de que tiene mucho drama, tiene mucha revelación. Esta historia está en Primera de Crónicas 21. Esta misma historia se repite en Segunda de Samuel 24. Al parecer el escritor fue el mismo, pero tuvo un detalle en una que en la otra no. Vamos a Primera de Crónicas 21. Pero antes también tenemos que entender que en el cristianismo siempre hubieron dos grupos. Hay uno que le atribuye a Satanás todo. El que dice que Satanás tiene un plan contra la persona. Si yo me llevo mal con mis compañeros en el trabajo, con mi patrón, es porque en ese lugar hubo un pacto. Si me va mal en mi salud, tiene que ver porque alguien hizo algo en contra de mi vida. Si por ahí soy propenso a decir malas palabras, a tener malas actitudes, porque el enemigo todavía está en mi vida, no me lo puedo sacar. Y por otro lado está el cristiano ese que es muy relajado, el que cree que por la sangre del Señor Jesucristo lo ha vencido todo. Y no está mal porque es escritural, pero se relaja a tal punto de menospreciar muchas veces los ataques del enemigo. Y nosotros, desde que hemos arrancado esta reunión, hemos estado hablando de batalla espiritual, ¿o no? Y hay un libro de Fran Marsullo, con doble L, que dice que básicamente el 90% de lo que le pasa al cristiano tiene que ver con sus actitudes. El otro 10% puede ser ataque espiritual, ¿no? Yo la verdad que me gustaría que esto quede a su criterio cuando termine esta prédica. Si es un 90-10, si es un 50-50. Yo sí lo que creo es que siempre hay un punto medio. Ni es aquello de aquel que lo sataniza todo, ni este que se relaja demasiado y anda por la vida creyendo que el poder lo supera todo. Hay que entender bien esto. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. En Segunda de Samuel, si usted puede constatar ahí, dice que fue Jehová el que incitó a Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, dice. Aquí sí ese censo de Israel. Y dijo David a Joab, a su jefe militar, ¿no? Y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Al parecer, Satanás puso algo en el corazón de David y se lo pidió, esto que le surgía a David por medio de Satanás, a su jefe. Y le dice, hace censo sobre el pueblo de Israel. Pero algo no le estaba cuadrando a Joab. En el versículo 3 dice Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, como con clamor, ¿no? ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Ya este pueblo ya no es tuyo. ¿Así añadan 100 veces más el Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. A Joab le estaba cayendo la ficha de que esto no los iba a llevar a buen puerto. ¿Me están entendiendo hasta acá? Es bastante sencilla por el momento esta historia. Joab no quería, pero la orden de David era apremiante. Dice en el 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David.
Acá al parecer traía el informe de todos los habitantes del lugar, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 5 y acá este versículo es digno de resaltar. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Al parecer tuvo más peso esto de conocer quién era el que estaba capacitado para tomar un arma que realmente la cantidad de habitantes de Israel. Acá resalta la cantidad de personas que estaban preparadas para ir a la guerra. En el 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. A Joab todavía no le terminaba de cuadrar esto. Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Así como era premiante la orden de David sobre Joab de traer ese informe, también era premiante la sentencia de Dios. Porque había ofensa en esto. Esto le estaba desagradando de alguna forma al Señor. Entonces dijo David a Dios, he pecado. Acá les empezó a caer la ficha. Gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, dijo David. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Estaba enojado Jehová. Fíjense qué pecado enorme se mandó David. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos del hombre. Acá pedía misericordia. Dice que su suplicio llegó hasta los oídos de Jehová. El ángel de Jehová estaba entre la tierra y el cielo, apuntando con una espada así, y mientras lo apuntaba había mortandad en el pueblo por medio de la peste. En esos 3 días murieron más o menos 70.000 habitantes del pueblo de Israel. ¿Quién pagó los platos rotos? El pueblo. ¿Por decisión de quién? De David. Dice que el Señor se da cuenta de todo esto y le dice al ángel, para ya, basta ya. Y el ángel del Señor guarda su espada en su vaina nuevamente, pero ese día por medio de esa mortandad, por medio de esa peste, mueren 70.000 personas del pueblo de Israel. Tiempos después, el gran Salomón dejó una frase muy pequeña en los Proverbios, en 16-18, no hace falta que la coloquen ahí. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que venga un buen sacudón, hermano, hay un pecado primero. Ya arrancamos con todo. Yo sé que me están mirando serio porque se va a poner mejor. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que venga un buen azote, hermanos, antes de que venga esa crisis que vos estás viviendo, seguramente hubo algo que le ofendió al Señor. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída de un reino. Antes de la caída de un imperio, antes de la caída de una empresa, de tu propio negocio, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu carrera, de tu profesión, de tu trabajo, la altivez de espíritu. Fíjate qué mérito el del hombre siempre de ponerse en contra de Jehová. Qué mal mérito. Qué importante es tomar buenas decisiones, ¿ah? Y sabés que yo entendía porque en Samuel dice que fue Jehová el que incitó a David. Yo dije, no importa quién fue el que incitó. Cuando el Señor quiere ver cómo está tu corazón, probablemente hasta lo usa Satanás. Y Satanás, por otro lado, notándose un punto de que él tiene control sobre esa situación. Y es el mismo Señor usándolo para ver cómo está tu corazón y cómo vas a decidir con respecto a esto. Acá lo que le desagradó tanto a Dios era que fuera tan calculador David.
No hacía falta que él supiera con cuántos hombres se iba a enfrentar al próximo ejército que viniera en contra de él. No necesitaba, porque Alejandro nos dio la semana pasada, también nos hablaba de la historia de Gedeón. Era tan grande el ejército que el Señor empezó a mandar a su casa a algunos. Quedaron 300. ¿Cuántos? Quedaron 300 y ni siquiera fueron con armas a la guerra. Vencieron. David ya tenía registro, ya se había comportado el Señor de tal forma sobre su vida que no hacía falta que él contara qué capacidad militar tenía, pero eso lo terminó ofendiendo. ¿Cuántos acá son calculadores así como yo? Todos lo tienen que tener así ordenadito y que no se vaya nada por ahí de la cuenta, del detalle, para que todo salga bien. ¿Cuántos acá le están contando la costilla al adversario para darle muerte? Esa frase tan trillada. ¿Cuántos acá se ponen tan calculadores con el dinero, con las finanzas, contando las monedas a ver si llegamos a fin de mes? ¿Cuántos de todos los que están acá están dándole el poder absoluto al Señor sobre su vida? ¿Cuántos acá se están midiendo con el compañero a ver si toma esa célula o no? Porque de repente no sé si puedo, midiéndose todo el tiempo, calculándolo al milímetro para saber si voy o no voy. ¿Cuántos aquellos están poniendo en peligro, en riesgo su familia, su entorno por las malas decisiones? Porque todavía no lo han colocado el Señor como el que tiene el dominio absoluto de sus vidas. Es lo que hemos estado hablando en toda esta reunión. Él tiene poder sobre tu salud. Lo decía Carlos recién. Hoy se van a solucionar problemas de papeles, problemas de salud, problemas en la familia se van a solucionar hoy. Pero hay que aprender a hacer las cosas. Hay que distinguir primero dónde estamos parados, pero no hace falta tampoco ir al detalle de saber con quién nos vamos a encontrar, ni con cuántos nos vamos a encontrar en esa guerra, porque nosotros siempre tenemos que entender que hay uno por encima de todo. ¿Estamos bien hasta acá? Y Nahuel, la verdad que por ahí esto es medio controversial, porque el Señor nos dijo que siempre calculemos. Calculemos si vamos a levantar una torre, de repente saber con qué presupuesto nosotros contamos. Y vengan acá porque yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esa escritura la hemos usado para predicar y está sacada de contexto. Esta está en Lucas 14:25. El título lo dice todo. Lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Estamos ahí? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. De eso estaba hablando el Señor Jesús. A su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. De seguirlo a él como discípulo estaba hablando. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo volví a aclarar. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla y no sea la burla y el escarnio de sus vecinos. Eso es lo que siempre hemos predicado. Seamos calculadores. Nada que ver, acá la estamos sacando de contexto. El Señor no nos pidió que fuéramos calculadores, porque Él es proveedor de todo, en absoluto. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de Él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Es como que hay una semejanza en esto de David recién, ¿no? Pero no se refería específicamente el Señor a eso, pero estaba dando algo muy parecido. Si nosotros fuéramos reyes y tuviéramos que ir a la guerra, y nuestro ejército fuera mayor al de nuestro enemigo, medio como que iríamos confiados, ¿no? ¿Quién lo puede admitir a eso? Si nosotros vamos con 30, con un ejército de 15, ¿no iríamos confiados? Diríamos, la verdad tenemos muchas posibilidades de ganar esta batalla. Pero si fuéramos par a par, si fuéramos 10.000 con 10.000, ahí medio como que tendríamos que confiar en la destreza de aquellos que toman la espada, de los que saben usar la metralla, el cañón, de los que tienen previo conocimiento militar, ¿o no? Pero bueno, por ahí le hacemos frente, somos iguales en cantidad. Estamos en igualdad de condiciones, podríamos decir. Pero cuando vamos con menos, y con muchos menos, con un ejército de 20.000 tenemos que ir con 300 porque el que tiene el control es el Señor. ¿Quién se anima?
hay que reconocer que no sé si todos los que estamos acá nos animaríamos. ¿Sabés qué pasa? Cuando el Señor nos hablaba de este tal David que le hizo frente a un Goliat, el que se equivocó en el censo, pero también nos hablaba de Josué y Caleb y los otros 10 que fueron a reconocer la tierra prometida. ¿Qué es lo que encontraban estos 10? Que el panorama era un tema ¿no? Había muchos gigantes. Era abrumador saber que nosotros nos íbamos a encontrar en tierra prometida, pero teníamos que sacar a esos tipos que medían 1,30 m, 1,50 m más que nosotros. Pero ¿quiénes tuvieron el diagnóstico distinto? Josué, Caleb, David también, que se enfrentó al gigante, porque tenían previo conocimiento de cómo se maneja Dios en cuestiones como esta. En esta batalla nosotros tenemos que entender que lo tenemos al Señor, que es el que tiene el control absoluto de todo. Pero no hay forma de que eso se logre si no hacemos ejercicios espirituales. Porque para conocerlo al Señor tenemos que ir a lo privado a decirle, ¿cómo querés que actúe con respecto a esta situación? Si no tengo dinero para levantar mi casa, ¿qué querés que haga? ¿Que saque cuenta para ver si lo tengo o no? Seguramente el Señor te va a decir, esa escritura está sacada de contexto. Vos tenés que confiar en el poder de mi provisión. Y si tenés una enfermedad en este momento, el diagnóstico puede ser del doctor. Pero el que te da el diagnóstico final soy yo. ¿O no? ¿Estamos bien hasta ahí? Yo me quedé con una palabra del sábado ese que vinimos nosotros acá en la noche. Y uno acá tiene que confesar, soy un poco bastante arrogante pensando de que nada de lo que voy a recibir acá ya puede llenar mi cuestión espiritual. Y ese día dijeron 2 palabras, el cristiano está en guerra. Pero si lo escucho todo el tiempo de Ricardo, de Marcos, del Papi, estamos en guerra. Pero yo, ¿saben qué? Lo naturalizaba todo y creía que bueno, pero el Señor ya tiene control de esta situación. Y ¿saben qué? Algo que también me llamó más todavía la atención, de que la oración sin el Espíritu no tiene unción. Yo puedo orar como la oración que hago cada vez que voy a almorzar. Bendice estos alimentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la provisión en la mesa. Amén. Bocado. ¿O no? ¿Cuánto puede intervenir el Espíritu en eso? O de repente venir y alabar al Señor y levantar poco las manos y no saber a quién lo estoy exaltando. Si no es por medio del Espíritu. No hay unción en eso, hermano. No hay unción en tener el conocimiento total de la palabra y responder siempre a cualquier pregunta con la Escritura si no está la intervención del Espíritu. ¿Y saben qué? Me hace acordar a un familiar muy cercano nuestro, que vos hablás de cualquier situación, hasta un partido de fútbol, y probablemente te responda con la Biblia. Se la conoce tanto, pero ¿saben qué? Dudo, lamentablemente, de que alce sus manos al Señor y le diga, Señor, ¿cómo querés que actúe con esto? Porque muchas veces esa respuesta, donde uno quiere demostrar sabiduría, es arrogante. Hay que quedarse callado muchas veces. Y buscar lo que el Espíritu quiere hablarle a la persona. No hace falta siempre estar dando ese conocimiento, esa sabiduría escritural, de cómo tenés que hacer vos de manera arrogante. El Espíritu trae unción y probablemente el Espíritu te diga, no sos vos el que le tiene que decir eso. La exhortación a esa persona, déjala que la haga el familiar, el pastor o qué sé yo, porque vos con tu tono ofendés. Por la altivez de tu espíritu, ofendés. Por la soberbia en tu corazón, ofendés. Van a recordar esta fórmula: oración, alabanza, estudio de la palabra, ayuno. Tiene que ir sumada a la fórmula perfecta que es el ingrediente secreto, el espíritu. Si no, no hay unción, hermanos. Usted va a venir acá y va a escuchar la palabra y si no la procesa con el Espíritu, no va a haber unción, no va a haber un cambio en su vida. Amén. Y les preparé algo. En este mismo libro de Frank, dice que había una mujer que estaba sufriendo artritis. Yo la verdad desconozco si esta enfermedad tiene un tratamiento medicinal, si tiene tratamiento, si es por medio de una operación, que esa persona puede ser sana o no. La verdad que no conozco mucho del tema, pero esta mujer había estado padeciendo esta enfermedad por 5 años. Entonces le piden a este pastor que se acerque hasta su casa y
le piden que ore por esta mujer. Y esta mujer, después de un buen rato de oración y de la interpretación del Espíritu, empezaron a entender que había mucho resentimiento, había mucho rencor, mucho odio hacia su mamá por una actitud que había tenido su madre hacía ¿cuánto? 5 años. Disculpame, le dijeron, ¿hace cuánto está con la enfermedad? Hace más o menos 5 años también. Hay algo ahí. Vamos a orar, vamos a quebrantar, vas a sanar primero tu corazón. Empezaron a orar, rompe en llanto esta mujer, reconoce todo esto, admite que tiene odio contra su madre y ella es liberada en ese momento. Tiempo después, estos 2 pastores se encuentran con una compañera de esta mujer en el supermercado y le dicen, ¿cómo está esta chica? Está perfecto, ya no tiene artritis. Ya resolvió situaciones en su casa con su mamá y ha vuelto a la iglesia. Fíjense cómo te ata Satanás muchas veces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Solo? No, con el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, recién también lo decíamos, sino contra principados, potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero fíjate lo que dice más abajo en el mismo Efesios 6, pero en el 18 en la parte A, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es un ejercicio espiritual. No es orando como la oración que hacemos en el almuerzo. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden que es así? Eso es ejercicios espiritual. Esos son los ejercicios espirituales, haciéndolo con el Espíritu. Y en Lucas 10, 18, el Señor también nos deja esta escritura y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no son probablemente esos animalitos que andan en tierra desértica que con una picadura pueden darte muerte. Se abre a cuestiones espirituales. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Lo entendemos? Hay poder en todo esto. Hay poder en todo esto, hermanos. Yo le voy a pedir porque la he tratado de hacer rápido porque quiero hacer el ridículo enseguida. Le voy a pedir a los músicos que vengan hasta acá. Hubo una canción recién que tocaban que es a danzar delante de su presencia. Pero lo vamos a hacer como se tiene que hacer. Y yo me voy a poner acá adelante, voy a quebrantar el orgullo, si soy medio prolijito o no, qué sé yo, y lo voy a hacer para que usted vea, hermano, lo que es una alabanza con unción. Por favor, músicos. Les voy a contar un pequeño testimonio. En este impas de mi vida, en este callejón sin salida, yo creo que muchas veces en reuniones de semana lo conté, estaba pasando por una situación de salud, ya el Señor me sanó y me volvió a sanar hoy. Pero había una cuestión con mi trabajo. Ya hacía por 5 años que yo estaba en una condición deplorable de mi vida. Yo creo que 5 meses, tal vez un poquitito más. Yo empecé a notar que mi vida en cuestión laboral empezó a decaer. ¿Sabes por qué? Porque antes del quebrantamiento hubo pecado. Antes de que se viniera todo esto abajo, seguramente en el corazón mío el Señor encontró orgullo, sabiduría. Tuve que reconocer, Mari nos decía recién, en todo esto el Señor está pidiendo que hagamos ajustes. Pero claro, de eso se trata. El trabajo pasaba por la puerta de mi casa. Mis colegas todos trabajando y a mí me rechazaban todos los presupuestos. Y para que te dé algo de risa, después de no sé cuánto, ya pasando la fiesta, antes de la fiesta yo ya había estado como 3 meses sin trabajo y después de la fiesta hasta el día de hoy, hasta hace 1 semana y media atrás, perdón. Y algo muy cómico pasó porque voy a ver a una señora que quería hacer un trabajito en su casa, me dice, sí, la verdad que sí, Nahuel, la plata está. ¿Puede empezar mañana? Con todo gusto, le digo. Si necesitaba trabajar, yo. Imagínense lo que es estar 5 meses, vos que sos proveedor de tu casa. No desmereciendo la provisión de Dios, porque a ver, acá tengo que ser claro. Yo no puedo dar este testimonio como que yo soy el que sustenta mi casa, es el Señor. Pero yo me sentía un inútil, ya no había plantitas por regar, ya no había césped por cortar, ya le pegaba una vuelta al lote para ver si encontraba algo por hacer, ya me aburría estar ahí. Y de paso por ahí me ponían a lavar los platos, pero igual me sentía un inútil. Me sentía un inútil. Fue muy duro esto. Fue muy duro, hermanos.
Yo pensé que lo había pasado bien a esto, pero me di cuenta, el Señor está queriendo hacer algo con mi corazón todavía. Hay algo en esto que el Señor me está marcando. Y vine a esa reunión y yo te voy a dar un consejo hoy, no falles a ninguna en las que puedas venir, porque si estás en una situación, 2 palabras de una sola reunión, aunque no les prestes atención a todo el mensaje fue rebuscado, pueden cambiar tu vida para siempre. Yo dije en esa reunión, más vale que estamos en guerra, pero no sé si la he hecho bien. Hemos estado orando, ayunando, sin unción lo hemos estado haciendo. Y nos levantamos el domingo, la reunión había sido el sábado en la noche, nos levantamos el domingo y dijimos, Celeste, acá el Señor nos tiene que hablar y nos vamos a poner verde orando, pero que el Señor nos hable. Y hasta que Él no nos hable, no vamos a cortar la oración. Así que si se hace la hora del almuerzo, la hora de la siesta, no sé, pero el Señor nos tiene que hablar. Nos pusimos a orar en lengua, mis lenguas son súper básicas, en eso tengo que reconocerlo, Celeste ya está más adiestrada en esto, pero yo colaboraba, me concentraba en lo que el Señor me quería hablar y la verdad que el bullicio de la preocupación estorbaba. Entonces empecé a sacar el afán, el estrés, la ansiedad y le decía, Señor, vos me tenés que hablar, hay algo acá, hay algo que no se ha resuelto. Y le muestra el Señor a Celeste la cara de una mujer. La misma cara me la muestra a mí. Esa mujer fue disfrazada de corderito, es ese lobo disfrazado de cordero a nuestro negocio por 3 veces. Y había hecho cuestiones sobre mí. Yo te pido esto, ojalá lo tomes. Ojalá lo tomes. Porque vos decís, bueno, pero no hay que ser tan exagerado. Era así, hermanos. Seguimos orando y vimos un muro hecho, un perímetro hecho con manojos de alambre de púa. Todo estaba atado en mi casa. Empezamos a declarar, a quebrantar y yo me regocijaba por dentro, más allá de la batalla espiritual que se estaba librando y que a muchos les puede dar miedo. Yo me regocijaba porque digo, el Señor ya nos está dando respuesta. Entonces cuando íbamos a declarar en contra de esta mujer y le íbamos a declarar la muerte, porque era así, por todo lo que había hecho, el Señor nos dijo, orá para que esa mujer conozca la paz. No hace falta que ella tenga envidia porque a ella también le puede llegar el Evangelio, ella también puede ser próspera. Y era la unción del Espíritu diciéndonos cómo teníamos que revertir nuestra oración. Ya no era maldiciendo, ya no era dejando sin defecto a toda cuestión demoníaca. Era diciéndole a esta mujer, nosotros también tenemos que darle la posibilidad para que ella conozca a Cristo. Pero le dije al Señor, Señor, ya llevamos mucho tiempo en esto, yo necesito que me des una señal que esto se resuelve hoy. Por favor, te lo pido. Dame una señal. Había pasado 1 hora y 20 más o menos de que terminamos con todo esto. 5 minutos antes de que terminara la oración, un día domingo, a las 1:30 del almuerzo más o menos, del mediodía, me escribe una persona, me dice, Nahuel, ¿estás listo para empezar a trabajar? ¿Vieron cómo se resuelven las cosas, hermano? Desde el domingo al miércoles, yo ya tenía 2 trabajos. Había una cuestión, hermano. Había una cuestión, hermanos. Vos si estás atado, hermano, no dejes el brazo a torcer, no te doblegues tan fácil. Buscar respuestas en la oración.